¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Gustavo Spadoni, es arqueólogo, es perito en la causa Caspalá, y entre otras preguntas, la inquietud es la magnitud del daño arqueológico y la cuestión de que se trata de un daño irreparable. Quiero que me explique de qué se trata y el valor que tiene la arqueología para las comunidades, ¿no es cierto?, originarias. En un minuto voy a estar con él. Bueno, voy a dividir el comentario, me había preparado un comentario, pero lo voy a dividir en dos, porque se han producido hechos hace algunos minutos que son importantes, como este femicidio de esta joven en Fraile Pintado. Finalmente se ha confirmado femicidio tercero en el mes de mayo. ¿Sí? Hay 2 imputados por homicidio agravado, vinculado a violencia de género, etcétera, etcétera. Puede haber más detenidos, ¿no? Esto es lo que va trascendiendo de las declaraciones de la Fiscalía. En primer lugar, me parece a mí que, independientemente del dolor que tiene esa comunidad y que sentimos todos porque se pierde una vida, esto es la síntesis del fracaso del Estado. ¿Sí? Es la síntesis. Un Estado que no tiene la capacidad de reacción frente a un mundo muy cambiante, muy volátil, que va a una velocidad, y los acontecimientos también, y los fenómenos que aparecen que se potencian. Entonces, la dirigencia, los funcionarios se han quedado rezagados por distintos motivos. De modo que este es el tema de fondo que hay que abordar con la seriedad que amerita el tema. No quedarse esperando que baje la espuma y aquí no pasó nada y seguimos todo igual. Yo les dije, después del domingo 11, al día siguiente, el día 12, todo iba a seguir igual. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. El gobernador no ha hablado todavía sobre el tema. Van 3 muertes en mayo. No ha hablado. Y me parece a mí que esta es una conducta, le diría, mire, sin ofender a nadie, es una conducta kirchnerista. Vio que el kirchnerismo cuando ocurrían en los años del kirchnerismo, cuando ocurrían problemas graves, desaparecían. Desaparecían de escena. Nadie daba la cara, ni el presidente, ni la presidenta, ni el presidente, ni la vicepresidenta. Fíjese las últimas inundaciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo apareció Kicillof? Bueno, aquí pasa lo mismo. Es decir, tienen que anunciar una pavada, están todos para la foto. Ocurre una tragedia, no aparece nadie. Además, si el gobernador Sadir en algún momento decide hablar, esperemos que no salga a comentar los hechos, porque para comentar los hechos estamos los periodistas. Mal, bien, regular, usted puede cambiar ya, si quiere, el canal, ver a otra gente, lo que sea, no importa. Pero para eso están los periodistas. El gobernador, para hablar en este momento sobre el tema, tiene que salir a decir: voy a solicitar la renuncia de la presidenta del Consejo de la Mujer. Voy a pedirle explicaciones al señor Pulleiro, porque si no se tiene que volver a su casa. Porque este señor llegó como un súper ministro, secretario, lo que sea, y hasta ahora no vemos nada.
absolutamente ninguna acción que marque una impronta de la gestión de este señor. Sin embargo, la gente se muere. Falta expertise en los sectores, no es solamente presupuesto, porque si le da presupuesto tampoco saben aplicarlo. O misteriosamente se va por algún lado, siempre. De modo que no es una cuestión de falta de presupuesto solamente. Y además es un tema de prioridad. ¿Es prioridad salvar vidas o no es prioridad salvar vidas? Ayer estaba el periodista de Fraile Pintado conversando con nosotros por la radio. Está lleno de policía Fraile Pintado. La pregunta era ¿para qué? ¿Para qué? Si la chica ya se murió. La policía tiene que estar antes y todos los días recorriendo las calles de Fraile Pintado. De Fraile Pintado, de Libertador, de donde sea. ¿Se da cuenta? No, es decir, están trabajando mal, al revés. Anticipación, decía un profesor cuando me tocaba ser estudiante. Anticipación creativa, reflexión creadora. Toda una definición. Bueno, se ve que no lo registran. No lo registran. Esperemos que se calme esa pobre familia y que la gente del Consejo de la Mujer llegue a Fraile Pintado. Si hay alguien que quiera ofrecerle, explicarle dónde queda Fraile Pintado para que lleguen y puedan prestarle contención a esa familia. En segundo lugar, ahora aparece Rubén Rivarola. Después de no haberle aportado nada a la legislatura, solamente lobby para él y sus amigos, ahora quiere convocar a los intendentes para hablarles de la importancia de la ley de coparticipación. Y recién se da cuenta de que los intendentes necesitan vivir de su plata. ¿Se da cuenta? Cuando es el socio de este vínculo contra natura con Gerardo Morales y son los responsables de haber obturado durante años la posibilidad de que esta bendita provincia tenga una ley de coparticipación como todas las provincias del resto de la Argentina. Y además es el responsable de haber pulverizado al Partido Justicialista. Entonces, con mucho cariño y mucho respeto, si usted quiere, le sugiero a los intendentes que a la hora de sentarse con alguien para discutir una ley tan importante, elijan bien los interlocutores. Elijan bien los interlocutores. ¿Por qué? Porque van a terminar de arruinar el proyecto. ¿Sí? Además, Rivarola está defendiendo un proyecto oficial donde han creado un fondo especial donde le descuentan el 5% a la coparticipación de los intendentes para controlar ellos la obra pública, para designar ellos las empresas que van a hacer la obra pública, para decir, a vos te toca hoy, a vos te toca el mes que viene. No. Esto no es así. La ley de coparticipación federal es eso, coparticipar fondos federales para que los intendentes tengan autonomía y puedan tomar sus propias decisiones. Para eso fueron votados por la gente. De modo que Rivarola, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? Yo anticipo que el único que puede hacer el sacrificio de escuchar a Rivarola es su propio hijo, que es intendente Palpala. El resto, la verdad, escuchar a Rivarola a esta altura del partido. Se lo dejo para que lo piense. Bueno, ¿cómo le va, Gustavo? Gracias por estar acá. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. No, al contrario, al contrario. A ver, vamos a hablar de arqueología. Sí. Pero, ¿qué es la arqueología? A ver, explíqueme rápido. ¿Qué es la arqueología? Rápidamente, la arqueología es el estudio del pasado a través del análisis de los restos materiales que dejaron los humanos en el pasado. O sea, esa es la definición del libro
la definición de manual, si se quiere, de lo que hace la arqueología. Principalmente es un estudio, o sea, es estudiar, es tratar de generar hipótesis sobre cómo pudieron vivir las poblaciones en el pasado. Y principalmente el enfoque es a través del análisis de los restos materiales, porque en eso se diferencia de la historia, por ejemplo, que también estudia el pasado, pero lo hace a través de documentos escritos o también de relatos orales, ¿no? O sea, esa es la principal diferencia, si se quiere. Está muy bien. Bueno, aquí lo que estamos planteando, usted es perito en la causa Caspalá, ¿no es cierto? Sí, en este momento soy perito de parte de la comunidad Colla de Caspalá, sí. Y bueno, estamos en esta causa. Bueno, dígame, ¿el daño es muy importante, arqueológico? El daño arqueológico es muy importante porque se trata, a ver, pongámonos en el lugar geográfico donde está Caspalá, es en Valle de Altura, donde el Capañán pasa al lado, o sea, estamos hablando de la red vial Inca, ¿no? Pasa al lado del pueblo, es un pueblo que está asentado sobre un sitio arqueológico, o sea, todo Caspalá es un sitio arqueológico, se lo ve en los caminos, en los perfiles de los caminos, hay materialidad arqueológica en todo Caspalá. En todo el perímetro de Caspalá. En todo el poblado. Esto ya había sido documentado desde hace muchos años. O sea, que Caspalá se lo podría definir como una pieza arqueológica. Sí, más que nada es parte de una vida arqueológica, digamos, un lugar arqueológico, un gran sitio arqueológico. También donde hay otros sitios muy importantes cerca de Caspalá, Antiguito, Pueblo Viejo de Caspalá, que es un sitio impresionante. Yo pocas veces he visto un sitio arqueológico de esa magnitud y inserto en semejante paisaje, ¿no? O sea, es parte de toda una red. O sea, cuando hablamos de red vial Inca, cuando hablamos de Capañán, que estamos hablando de patrimonio de la humanidad, hablamos de toda una red de sitios arqueológicos que comprende casi todos los Andes americanos. Entonces, estamos hablando de muchísimos sitios de diferente envergadura, pero que los une un pasado común que formaron parte del Imperio Incaico. Bien, entonces eso está buenísimo, ver la presencia inca, la importancia de la presencia inca en Argentina y la importancia de la presencia inca en Jujuy. Ahora, ¿esto es irrecuperable? El daño, siempre que hay daño arqueológico, es irrecuperable. O sea, siempre que existe un daño arqueológico, sea un sitio arqueológico, sea una pieza arqueológica, el daño no se puede recuperar, no se puede remediar un daño arqueológico. Se pueden tratar de hacer menos daño que el que ya existe, se puede tratar de proteger, de dar otro sentido de protección, de hacer una política de protección sobre el sitio arqueológico, pero no se va a reemplazar, no se puede, son cuestiones irreemplazables. Estamos hablando como cuando uno habla de una obra artística de cualquier lugar del mundo que de pronto sufre daño, eso no se puede reemplazar. O sea, se hizo una sola vez y bueno, y es lo que tenemos. Entonces, en este caso, es irreemplazable el daño que se hizo sobre estructuras que creemos que son colcas o cista, todavía no sabemos bien, porque todavía no se hicieron los estudios pertinentes que pedimos que se hagan, que son los estudios de impacto arqueológico, para saber bien de qué se trata, digamos, estas estructuras, que bueno, en una segunda instancia de intento de remediación, tampoco se hicieron los estudios, se avanzó con maquinaria pesada y se volvió a destruir. A ver, detengámonos un minuto ahí. Sí. Gustavo, ¿de qué se tratan los estudios? El principal estudio es un estudio de impacto arqueológico. Lo que se hace ahí, en ese estudio, es ver, se hace siempre sobre alguna obra, sobre algún desarrollo que se quiera hacer, sobre un proyecto de desarrollo, a pedido, siempre es a pedido, en este caso sería a pedido del Estado provincial, para estudiar el área de influencia que puede tener una obra
con respecto al patrimonio arqueológico que puede estar inserto en ese lugar. Este estudio se hace, tiene diferente envergadura, o sea, dependiendo de cómo va a ser la obra, si la obra va a contar con maquinaria pesada, si van a hacer trabajos manuales, si va a haber obradores, una serie de cuestiones que se hace también con proyectos mineros, con proyectos petroleros, con proyectos de infraestructura, o sea, en diferentes situaciones. Va muy de lado, muy dentro, inserto también de lo que es el estudio de impacto ambiental general del lugar. Siempre hay un estudio de impacto arqueológico que va inserto, digamos, en el estudio de impacto ambiental. Entonces eso nos puede dar un momento, una fotografía de cómo está el estado de situación del patrimonio arqueológico que va a estar en el área de influencia de ese proyecto. A ver, ¿la reparación de qué se trata? La reparación, bueno, a mí yo te voy a hablar de lo que se trata en la cuestión de la parte arqueológica. Sí. Porque después tiene otras cuestiones la causa que tiene que ver con la reparación de los terrenos, sí, de varias cuestiones que sucedieron ahí, pero sobre todo tiene que ver con una cuestión de tratar de mantener el lugar, de hacer primero el estudio de impacto arqueológico para ver cuál fue el daño real que se hizo. Estas son estructuras que ya se conocía la existencia por los pobladores y era un área donde no se cultivaba, donde solamente se dejaba el ganado porque sabían que si ellos araban iban a destruir las estructuras. Entonces era un lugar que no se utilizaba, que la gente sabía de la existencia, pero que bueno, después con la obra se trató de mochar la ladera del cerro y ahí se mocharon también las estructuras arqueológicas, ¿no? Entonces se trata un poco de ver el estado de situación, la reparación tiene que ver con el estado de situación y programar una serie de medidas para revalorizar ese patrimonio arqueológico que tiene Caspalá. O eso es lo que esperamos del proyecto que tiene que presentar el Estado provincial. ¿Y usted cree, con su experiencia, usted cree que el Estado ha comprendido esto? Yo quiero creer que sí. Nosotros nos brindamos a disposición del Estado provincial para que lo que requieran de consejos, de cualquier cosa, de una pregunta técnica. Y bueno, estamos esperando a ver el llamado. Yo creo que sí hay gente dentro del Estado provincial que comprende, hay arqueólogos trabajando en la Dirección de Patrimonio. Entonces yo creo que sí se sabe de qué se trata, digamos. Yo le hago una pregunta más general ahora, ¿no? Sí. Si uno que ha tenido la oportunidad de viajar por algún lado, queda cuando visita esos lugares, queda impresionado por el cuidado riguroso de la cuestión arqueológica de los lugares históricos. ¿Por qué acá no pasa eso? ¿Cuál es la razón? A mí es algo que me preocupa. Yo como jujeño, como arqueólogo, estudié en Tucumán, pero yo Sí. vine, ni bien pude, vine a desarrollar mi profesión acá, porque yo siempre lo estudié desde otra provincia y Jujuy es una meca de la arqueología, al igual que es Catamarca a nivel país, digamos, por la cantidad de sitios arqueológicos y de importancia arqueológica que hay en Jujuy, por la preservación que tienen los sitios arqueológicos y por otra cuestión es la continuidad que tienen. Cuando yo hablo de continuidad cultural que hay acá en Jujuy, que no se lo ve en ninguna parte del país. O sea, en ninguna parte del país las poblaciones podemos irnos para atrás con las poblaciones de los pueblos originarios y llegar hasta cazadores-recolectores, digamos, una continuidad. Cuando nosotros hablamos de continuidad, vemos en los perfiles que se van superponiendo sobre los asentamientos, esto que te nombraba, por ejemplo, de Caspalá, que podemos retrotraer por lo menos 500, 600 años al pasado, y hay una ocupación continua desde el presente. Entonces eso no se ve en ningún otro lugar. Y acá en Jujuy lo tenemos. Y acá en Jujuy la protección viene dada siempre de las comunidades originarias. Son las instituciones, por así decirlo, que mejor cuidan el patrimonio arqueológico por nuestra experiencia, ¿no? O sea, la experiencia que nosotros tenemos. Y el Estado creo que tiene que
Yo creo que cuando se habla, por ejemplo, de turismo acá en Jujuy, la principal cuestión es hablar del turismo cultural. O sea, Jujuy no es un paisaje, Jujuy es la gente hace en el paisaje de Jujuy. Entonces, cuando queremos fomentar el turismo, cuando hablamos de desarrollar el turismo, primero tenemos que desarrollar y tratar de proteger la cuestión cultural que tenemos, que es, creo, lo más importante que tenemos en Jujuy. Claro, pero lo que ha pasado acá es una cosa inédita. Sí. Frente a lo que usted dice, el desprecio por el patrimonio ha sido realmente dramático. Sí, ¿no yo creo que... Y esto de no consultar, antes de avanzar, no consultarle a las comunidades, ¿usted cómo lo ve? Bueno, ahí hay también una cuestión, digamos, que se viene viendo sistemáticamente a través de diferentes casos. No es el primer caso que nosotros tenemos, también ocurrió en Rodero hace un par de años también, en la quebrada Humahuaca. Vemos la sistematicidad en algunos lugares del gobierno provincial donde no hay conocimiento, donde vemos que no hay conocimiento y no está conectado también esos funcionarios o esas partes de las instituciones, digamos, del gobierno, para interiorizarse sobre los cuidados que hay que tener cuando se lleva a cabo un plan de infraestructura, ¿no? O sea, estamos hablando de que en lugares que son lo que diríamos una zona roja de arqueología, donde hay sitio arqueológico por todos lados, y no se tienen los cuidados y se cree que se puede pasar la máquina como si tal cosa, digamos. Entonces, yo creo que hay desconocimiento, hay mucho desconocimiento, y las áreas me parece que están medio desconectadas. Eso ya lo estamos viendo en otros... ¿Cuáles áreas? Y las áreas por decirlo así, las áreas de vialidad, las áreas de infraestructura de cada ministerio. Yo creo que no hay conciencia sobre el valor que hay que tener en donde hay que intervenir. Sí, me da esa impresión a mí. Sí, primero por la legislación. Nosotros, o sea, tenemos una ley provincial de cuidado de protección del patrimonio arqueológico, además de la ley nacional. Y tenemos decretos reglamentarios, digamos, con respecto a eso, respecto a los protocolos que se tienen que llevar a cabo para cualquier programa de desarrollo, para cualquier obra. Entonces, y se tiene desconocimiento y no se procede como se debe proceder. O sea, se procedió sin tener en cuenta la legislación. Sin tener en cuenta la legislación. Eso es lo básico, eso por ahí lo básico, pero también la cuestión de la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias. Claro, por supuesto. Eso es lo primordial. Ahora, en los testimonios con las abogadas que comentan, también con algunos protagonistas de Caspalá que han venido al programa, hablan de desaparición de piezas. ¿Usted me puede decir qué tipo de piezas han desaparecido o no? Bueno, nosotros nos han comentado, digamos, cuando fuimos a hacer la inspección ocular, nos comentaron la desaparición de algunas piezas, pero nosotros no podemos contestar porque justamente no las vimos, digamos. ¿Pero ellos se los describieron o no? Nos describieron que se llevaron piezas. Hay un estudio arqueológico que no es un estudio de impacto arqueológico, que lo hizo una colega para la Dirección de Patrimonio, pero eso está documentado, que fue o sea, los sondeos que se hicieron ahí en ese lugar, está documentado que fue lo que se halló, una vasija, algunos tiestos cerámicos que son fragmentos cerámicos, material lítico que es instrumentos de piedra, digamos, y algunos fragmentos de los procesos de manufactura de estos utensilios, pero no tenemos... pero lo que denuncian es que se habían robado, algunos maquinistas, alguna cosa, se habrían sustraído. Eso no nos constata porque no tenemos pruebas, no tenemos forma de averiguar esas cuestiones. Ahora, cuando le provocan una herida a la historia de esta gente, ¿cuál es la sensación que le queda a usted? Porque le han provocado una herida profunda. Y sí, porque la verdad que Caspalá, la comunidad, yo creo que la gente que conoce Caspalá y que conoce a la gente de Caspalá sabe que es una comunidad que mucho tiempo se mantuvo bastante aislada, o sea, está aislada geográficamente, es difícil llegar a Caspalá, no es fácil, sí. Todavía, hoy en día no es fácil. Entonces ellos mantienen muchas de las costumbres muy fuertes.
O sea, hubo estudios de la Universidad Nacional de Jujuy sobre el tema de los maíces, de las variedades de maíces que hay en Caspalá, que se remontan al Imperio Incaico y no se las encuentra en otro lugar. Eso estamos hablando de que ese lugar funciona como un lugar de un banco genético, digamos, de semillas de maíz que no se encuentran en ningún lugar de Argentina, digamos, y pocos lugares de los Andes. Entonces, se mantiene, eso da evidencia de cómo las tradiciones se van manteniendo, tienen ciertas tradiciones muy elocuentes, desde el campeonato de fútbol de Valle Grande, que es muy famoso, a nivel provincial, es muy famoso por las características que tiene de reciprocidad, ¿no? Entonces, me parece que son lugares que hay que cuidar, pero no una cuestión de protección de no, los vamos a cuidar porque no se pueden cuidar, no, porque ellos no hicieron daño a nadie, no esperan tantas cosas del Estado, esperan lo mínimo del Estado porque siempre sobrevivieron solos. Entonces, bueno, lo mínimo que hay que hacer es proteger. Claro, está muy bien. Si el gobierno finalmente, bueno, tengo entendido que de acuerdo a la justicia federal tiene que reparar, dejar todo como estaba o parecido. Sí. ¿Usted cree que se va a acercar a eso o no? Confío, yo siempre confío como ciudadano de Jujuy. Yo tengo que confiar en el gobierno que tengo. Creo que la cuestión acá es la comunicación, el diálogo permanente que tiene que haber con la comunidad. Y con eso yo creo que se pueden hacer las cosas bien, tranquilamente. Está muy bien, bueno, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Y déjeme decirle algo. Sí, el tema del CONICET. Sí, es una jornada de lucha de CONICET. Yo no pertenezco a CONICET, pero he estado vinculado en algún momento a CONICET y me parece que es poco estratégico del gobierno nacional desfinanciar la ciencia estatal. Es parte fundamental para todos, para nosotros los privados, para las empresas, para la gente en general, que se asegure el financiamiento de una institución que viene de más de 60 años en Argentina y que es una de las instituciones más envidiadas en todo el mundo, ¿no? Así que bueno, quería nombrar eso, es una jornada de lucha por el financiamiento de la ciencia estatal. De acuerdo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muy atento. Nos reencontramos mañana. Chao.